ya nos conocemos, pues. A ver, buenas noches, ingeniero Pablo. Somos el grupo 4, está conformado por Elías, Carlos y Daniel y mi persona, quien habla, Leonardo. Vamos a hablarle sobre el taller, del banco de preguntas que usted mandó y ya. Una primera pregunta. Buenas noches y un saludo. Las primeras preguntas que estaban en el libro de Gimman y Suter del capítulo 15. La primera decía, ¿por qué la administración del capital de trabajo es una de las actividades más importantes que más tiempo demanda a los gerentes financieros? ¿Qué es el capital de trabajo neto? Eh, por lo que me salió en la consulta y parte que leí en el libro. Coloqué aquí, dice que una estrategia que se encarga de gestionar, es una estrategia que se encarga de gestionar los activos y pasivos a corto plazo de una empresa. Es importante porque permite a las empresas tener un control sobre sus activos corrientes y su financiamiento. Esto a entender que, bueno, las empresas usan el capital de trabajo neto como un financiamiento a corto plazo para tener, como dice ahí, sus activos corrientes o también su inventario. ¿Qué es el capital de trabajo neto? Dice, es la diferencia entre los activos y pasivos de una empresa. La segunda pregunta es, ¿cuál de las relaciones entre la previsibilidad de las entradas de efectivo es de una empresa y el nivel de capital de trabajo neto que requiere? ¿Cómo se relaciona el capital de trabajo neto, la liquidez y el riesgo de insolvencia técnica? Bueno, desde mi punto de vista, el capital de trabajo neto, como decía arriba, es la diferencia entre activos y los pasivos. La liquidez es lo que la empresa tiene para cubrir todas sus deudas y obligaciones. Y el riesgo de insolvencia técnica es pues este financiamiento que la empresa hace a corto plazo. Un caso que no salga bien y pierda el control, tiene el riesgo de la insolvencia técnica, o sea, de una quedarse sin liquidez y otra también puede quedarse sin inventario. Y así sucesivamente, nos repartimos con los compañeros hasta la pregunta 5. Parte de las respuestas es de lo que investigué y otra parte de lo que yo entiendo de cada una de las preguntas. Vamos a leer la última pregunta, dice, por qué un incremento en la razón entre los activos corrientes y los activos totales disminuye tanto los beneficios como los riesgos? Y se mide en función del capital del trabajo neto. ¿De qué manera los cambios en la razón entre pasivos corrientes y el activo total afectan a la rentabilidad y el riesgo de insolvencia técnica? Dice que un aumento de la relación entre activos corrientes y los activos totales disminuye los beneficios y los riesgos medidos por el capital de trabajo neto. Esto pasa porque los activos corrientes no son muy rentables. Por otro lado, los activos fijos sí. Eh, Cuando la razón entre pasivos corrientes aumenta, el riesgo de la insolvencia también aumenta. Esto se debe a que aumenta de los pasivos corrientes, disminuye el capital de trabajo. Bueno, como nos da a entender aquí que cuando en una empresa aumentan los pasivos corrientes, las obligaciones que tiene la empresa, pues lógicamente va a ser una salida de dinero prácticamente y esto afecta el capital de trabajo. Bueno, así sucesivamente, mis compañeros le siguen explicando las siguientes preguntas y de dónde sacaron la información. La pregunta 6 a la 10, compañero Daniel. Buenas noches. Como pregunta, tenemos cuáles son los beneficios del costo y riesgo de una estrategia de financiamiento agresiva y de una estrategia de financiamiento conservada. Los financiamientos de una estrategia de financiamiento agresiva es la empresa financia sus necesidades estacionales con deuda a corto plazo y sus necesidades permanentes con deuda a largo plazo. En cambio de la estrategia de financiamiento conservadora, es que la empresa financia sus necesidades tanto permanentes como ocasionales con deuda a largo plazo. Como siguiente pregunta tenemos, ¿por qué es importante que la empresa mi- mínimo
minimice la duración de su ciclo de conversión del efectivo. Eh, en el libro encontré que es importante minimizar la duración del ciclo de conversión de efectivo porque permite minimizar los pasivos negociables. La otra pregunta. Como siguiente pregunta, ¿cuáles podrían ser los puntos de vista de cada uno de los siguientes gerentes sobre los niveles de los diversos tipos de inversionistas, finanzas, marketing, manufacturas y compras? Todas estas están en el libro de Gaiman y Suter, en la cual nos dice que el gerente financiero ante los niveles de inventario es mantenerlos bajos para asegurar que el dinero de la empresa no se esté invirtiendo imprudentemente. También nos da a entender que el gerente de marketing le gustaría tener grandes inversionistas inventarios de los productos terminados de la empresa. El gerente de la manufactura es importante implementar un plan de producción de tal forma que produzca la cantidad de bienes terminados. Y el gerente de compras solo se preocupa por la existencia de materias primas. Y así sí, hemos sacado las preguntas del libro de Gaiman y Suter. A continuación, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Las preguntas las, las busqué del libro de Gitman Suter. Pues la parte que me tocó a mí, pues fue de la 15.11 hasta la pregunta 15.16. Las 5 preguntas, pues, son lo que yo entendí y pues hablaba de la primera pregunta, de la 15.11 hablaba este, de la 5C, porque, ¿cuál era su función? Entonces, mm, eh, la 15.12 también hablaba del crédito que pues se le da se aplica por lo general a las decisiones de crédito, o sea, el crédito que se le da a los consumidores y por qué no se le aplica a las decisiones de créditos comerciales. Entonces expliqué por qué existe digamos, esa división. La siguiente pregunta. Entonces, las demás preguntas también pues las busqué del libro, las obtuve del libro de Gigman y pues así sucesivamente. A continuación, el compañero. Buenas noches, ingeniero. Continuando con las preguntas, me tocó la pregunta desde la pregunta 15 hasta la pregunta 20. La primera pregunta que me tocó me dice que ¿por qué los términos de crédito de créditos regulares de una empresa por lo general se ajustan a la de sus industrias? Esto se debe a que la empresa debe competir con su calidad y servicio, ya que si optan por la vía de competir de manera estática y no ajustar sus términos, pueden correr el riesgo de perder negocio, o si cambian para atraer nuevos clientes, pueda que no la paguen. Como siguiente pregunta que me tocó fue ¿por qué deberían las empresas supervisar activamente las cuentas por cobrar de sus clientes a crédito, para determinar si los clientes están pagando de acuerdo con los términos establecidos? Si no están pagando de forma oportuna, la supervisión del crédito alertará a la empresa del problema. Los pagos retrasados son costosos para la empresa porque alargan el periodo promedio de cobro, aumentando así su inversión en las cuentas por cobrar.
Como siguiente punto decía que cómo se usan el periodo promedio de cobro y el calendario de vencimientos para supervisar el crédito. Sí, bajando un poquito. A ver, Ya, la siguiente pregunta. Ya, compañero. Ahí. dice que como siguiente pregunta tenemos que la pregunta 17, ¿qué es la flotación y cuáles son sus tres componentes? La flotación se refiere a los fondos que el pagador ha enviado, pero en el receptor del pago aún no puede utilizar. Sus tres componentes son flotación postal es el tiempo que transcurre desde que el pago se envía por correo hasta que se recibe. Como segundo componente tenemos que la flotación de procedimiento es el tiempo que se transcurre en el recibo del pago y su depósito en las cuentas de la empresa. Y como tercer componente tenemos que la flotación de la compensación es el tiempo que transcurre en el depósito y de un pago y el momento en que los fondos se vuelven disponibles para la empresa. Y así sucesivamente hasta llegar a la pregunta 20, tenemos nosotros nuestra taller de ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros.